Bienvenidos a Disidencias Radio. Hoy venimos a hablaros de una pandemia que lamentablemente no abre titulares, una que a pesar de no tener cura, no paraliza al mundo. Una pandemia que definitivamente ha empeorado con el confinamiento y cuyos datos no admiten debate posible. Estamos hablando del tráfico de niños. Y aunque daremos alguna información global, nos vamos a centrar específicamente en Estados Unidos, además de porque sus datos son más accesibles, porque queremos que entendáis que si esto está pasando en un país considerado parte del primer mundo, os podéis hacer una idea de lo que ocurre en el resto. Así, el pasado julio, el agente especial en la lucha contra el tráfico y la explotación sexual infantil, Tim Ballard, con casi 20 años de experiencia, declaraba horrorizado que durante la pandemia de coronavirus las cifras de estos crímenes habían alcanzado niveles que jamás había visto. Lo explicaba como consecuencia directa del cierre de las escuelas y los centros educativos en general, así como de actividades deportivas y extraescolares, siendo precisamente los profesores, maestros y entrenadores líderes a la hora de percibir los cambios de actitud en niños que están siendo víctimas de estos delitos. El propio FBI alertaba en marzo de que esto iba a ocurrir, previendo que mientras los padres iban a estar pendientes de los cambios ocasionados por las medidas anti-COVID, de no perder sus empleos y buscando la forma de pagar las facturas y poner comida sobre la mesa, los niños tendrían un mayor acceso a Internet sin vigilancia, debido a la necesidad de usar tablets o ordenadores para continuar con sus clases, así como para entretenerse durante las semanas, incluso meses, en los que no se les permitía salir a jugar o quedar con sus amigos. Mientras tanto, tuvimos que ver cómo multitud de gobernadores estatales liberaban a presos convictos por abusos sexuales a menores, con la excusa de evitar el contagio del virus en las prisiones. Solamente en Carolina del Sur, el fiscal general denunciaba el aumento de crímenes sexuales contra niños en un 360% durante la pandemia. En un estudio realizado en el estado de Virginia, los investigadores encontraron con que los pederastas usaban plataformas como Instagram, Twitter, Snapchat, TikTok o Tinder para conocer a menores, con tiempo de sobra para seducirles dada la extensión del confinamiento, llegando incluso a dejarles drogas escondidas en la entrada de sus casas, siendo la técnica de enganchar a las víctimas a drogas o alcohol una de las más comunes entre los captadores de menores para el tráfico sexual. Ya en abril, Europol informaba de que los predadores de Internet estaban intercambiando técnicas sobre cómo explotar niños sexualmente, aprovechando el confinamiento, llegando incluso a celebrar la situación como una época de recolecta o cosecha. Según el Centro Nacional de Niños Explotados y Desaparecidos de Estados Unidos, creado tras la desaparición de Johnny Gosch en 1982, como os contamos en la sexta parte de nuestra saga Los Límites del Poder, en marzo de este año, el número de denuncias por delitos contra los niños en Internet superó en más del doble el número de denuncias en el mismo mes de 2019, con más de 2 millones de casos. En abril lo cuadruplicaba, superando los 4 millones de denuncias. El 27 de agosto, tras una operación de rescate de menores en Georgia, los Marshall declaraban que cada 40 segundos desaparece un niño en Estados Unidos, estimando que 60.000 de ellos serían explotados sexualmente. Geoff Rogers, fundador del Instituto Estadounidense contra el Tráfico Humano, advertía de que el 60% de esos niños proceden de centros tutelados. Además, al contrario de lo que mucha gente cree, casi el 90% de los niños traficados sexualmente en Estados Unidos son de hecho estadounidenses. Otro factor aceptado popularmente cuando se piensa en menores supervivientes de agresiones y explotación sexual es que afecta únicamente a niñas, no existiendo en todo el país ninguna organización especializada en ayudar a niños varones hasta 2017, a pesar de que suponen al menos el 36% de las víctimas, habiendo estudios centrados a nivel estatal que hablan del 50%. En definitiva, un niño estadounidense tiene 2.000 veces más probabilidades de ser explotado sexualmente que de morir por coronavirus, a pesar de que, y como dije al principio, esta pandemia no abra titulares. Afortunadamente, en los últimos meses, diversos cuerpos de seguridad del país, trabajando en equipo, han desplegado numerosas operaciones de detención y rescate, enviando un mensaje muy claro: los niños no se tocan. Veamos algunas. Operación Cross Country 11.
120 personas arrestadas y 84 menores rescatados, entre ellos un bebé de tan solo 3 meses. La operación contó con el apoyo de las autoridades de Filipinas y Tailandia, encontrándose anuncios en Internet que ofertaban a los pequeños por precios de entre 200 y 600 dólares. Operación Not Forgotten. 9 detenidos y 39 niños rescatados con edades entre los 3 y los 17 años. Algunos de los niños llevaban 2 años secuestrados. Posteriormente se arrestó a otras 4 personas involucradas. Operación Moving Target. 27 detenidos, de entre 21 y 61 años. Oficiales se hicieron pasar por menores en las redes para atraer a los pederastas a una dirección donde ellos creían que podrían agredir a los menores sexualmente. A su llegada fueron sorprendidos por las autoridades y arrestados. Operación Small Talk. En una trampa similar a la anterior, los agentes detuvieron a 16 hombres, entre ellos una persona registrada como delincuente sexual, un militar y un sargento de la policía. Operación Safety Net. Las autoridades rescataron a 35 niños de entre 13 y 18 años, aunque esperan que la cifra llegue a los 200 a medida que avanza la operación. Algunos de estos niños estaban siendo traficados por sus madres, padres o ambos. Operación Safe Childhood. 11 miembros de la banda MS-13 arrestados por abusar y traficar sexualmente a una menor, así como agredirla físicamente empleando incluso bates de béisbol. Operación Screen Capture. 21 detenidos, entre los que se encuentra un adolescente de 15 años, por distintos delitos relacionados con abuso sexual a menores. Una de las personas detenidas es una mujer de 21 años que ejercía como niñera, cuando aprovechó para abusar de un niño grabándolo todo. Posteriormente compartió el vídeo en Internet. Operación COVID Shutdown. 34 detenidos de entre 19 y 63 años cuando acudían a una cita para abusar sexualmente de menores de entre 12 y 13, que creían haber conocido por Internet, quienes en realidad eran agentes encubiertos. Uno de los detenidos es portador del VIH, admitiendo que pretendía abusar del menor sin protección. Otro ya era reincidente en agresiones a menores. Operación Vampire Cuff. 8 hombres arrestados de entre 20 y 37 años, tras responder a anuncios en Internet para abusar sexualmente de menores. Paralelamente a estas operaciones, se han desarrollado decenas más que han resultado en la liberación de otros tantos niños, así como el arresto de multitud de traficantes y pedrastas. Pero como hemos dicho, esto no solo está ocurriendo en territorio estadounidense. 4 ejemplos serían: cuando a principios de año las autoridades británicas también alertaban del esperado aumento de los delitos sexuales contra menores durante el confinamiento, para apenas en abril reconocer que sus peores expectativas habían sido cuadruplicadas, tras localizar 2,88 millones de cuentas en páginas de abusos a menores de la Deep Web a nivel global, 300.000 de ellas en Reino Unido. Se estiman en 500 los detenidos mensualmente en el país por delitos relacionados con agresiones sexuales a menores. En junio, las autoridades alemanas declaraban estar inmersas en la investigación de 30.000 sospechosos, tras descubrir una red de pederastia online como consecuencia del arresto en la ciudad de Colonia de familias que compartían imágenes de sus propios hijos siendo agredidos sexualmente. El mismo mes, como consecuencia de la operación Arkston, Australia detenía a 9 personas que compartían vídeos en la Deep Web donde se les veía violando a niños de entre 4 y 7 años. Uno de ellos solía trabajar en una guardería local. La operación permitió rescatar a 14 menores. 2 meses después, el desarrollo de la operación Timing Belt se saldaba con el arresto de 18 pedrastas en agosto, acusándoles de estar intentando captar a 140 niños en Facebook e Instagram, de los cuales 23 habían sido víctimas de abusos sexuales. Esta operación continúa en activo. En julio, las autoridades italianas arrestaban a 3 hombres, manteniendo otros 50 bajo investigación, al desmantelar una red de pornografía infantil que utilizaba como plataforma una aplicación de mensajería muy conocida, a través de la cual vendían material relacionado principalmente con recién nacidos. Y aunque al encontrar entre los detenidos militares, policías de alto rango, profesores, entrenadores e incluso concejales, pueda provocarnos una sensación aún mayor de decepción, dadas las expectativas de protección para con los menores que esperamos de dichas profesiones, no debemos olvidar que investigaciones como la del magnate Jeffrey Epstein continúan abiertas,
involucrando a políticos del más alto nivel, a miembros de las casas reales e incluso a un juez del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, demostrando que la perversión y la depravación se encuentran instauradas en todos los niveles de la pirámide social. Aunque parece que más conocidos son los nombres de los involucrados, más fingida es la cobertura mediática, dedicando apenas unos minutos solo si pueden dañar a los enemigos del globalismo. En Estados Unidos, si preguntas al ciudadano medio, ignora por completo casos como Nexium, con las herederas Bronfman, la actriz Alison Mack y el mismísimo Dalai Lama, formando parte de una red internacional de tráfico de personas, incluyendo menores, para ser esclavizados laboral y sexualmente. El escándalo del presentador de la BBC, Jimmy Savile, quien durante casi 6 décadas habría abusado de cientos de mujeres y niños de hasta 2 años de edad, mientras la cadena, así como instituciones públicas miraban para otra parte, o las granjas de bebés del famoso curandero brasileño Juan de Dios, donde menores de edad eran violadas hasta quedar embarazadas para, después de varios partos, ser asesinadas mientras sus bebés eran vendidos para la explotación sexual o incluso para sacrificios ritualísticos. Como recomendación, si sois padres, es prácticamente imposible que podáis controlar todo lo que vuestros hijos hacen a través de las redes. Precisamente por ello, las autoridades recomiendan que enseñéis a vuestros pequeños a estar atentos por sí mismos, que sepan que si un desconocido les ofrece cumplir un sueño como ser modelo, actor, cantante, deportista de élite, con la condición de guardar el secreto, si les ofrecen alcohol o drogas, si esa persona utiliza referencias o emoticonos de alimentos, principalmente pizza o queso, deben alertaros de inmediato. Respecto a esto último, recientemente en Reino Unido, una organización de protección al menor descubría unas 7.000 cuentas en Instagram que, comunicándose, como hemos dicho, con hashtags o emoticonos de pizza y queso, solicitaban o intercambiaban pornografía infantil. A pesar de haber logrado el cierre de 2.000 de ellas, la líder de este movimiento asegura que otras tantas miles de cuentas están conectadas a las principales, y estas a su vez a otras tantas exponencialmente, cual virus con un alto nivel de contagio que, como una auténtica pandemia, se propaga sin esperanza alguna de ser erradicado. Hasta aquí el episodio del día de hoy, el cual le dejamos para la reflexión. Un saludo y hasta luego.